Amén. Gloria al Señor, hermanos. Soy el hermano Apolinar Martínez con un tema más de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Un gozo estar aquí. Y pues gracias por entrar a mi canal y mirar este video. Tengo algo que compartirle. Gloria al Señor. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña oración. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Quita todo estorbo, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue al lugar que tiene que llegar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Quiero que llegue a los corazones, Señor. Que nos abra el entendimiento, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. El tema se llama la unidad de las Escrituras. La unidad de las Escrituras. Y para esto, pues voy a mirar el tema del candelero. El candelero el tema del candelero hace una semana, me parece, cuando prediqué por qué 66 libros de la Biblia. El candelero. Entonces, la unidad de la Escritura es un segundo tema del candelero. ¿Por qué? Porque pues quedaron varios cabos sueltos, quedaron varios versículos que quisiera tocar el día de hoy. Entonces, quiero mirar para eso, empezar en Éxodo capítulo 25, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 25, el candelero de oro. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Bueno, entonces era el candelero era de oro puro, hablando del gran precio que tiene la palabra de Dios. Y tomé esto del candelero por lo que dice el salmista, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, como cuando yo miré eso, que lámpara es a mis pies tu palabra, dije, entonces el candelero es la palabra de Dios, o tipifica la palabra de Dios. Pero también tipifica otra cosa, y eso está en Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis. No quiero dejar eso a un lado. Y dice así. El versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el candelero también tipifica la iglesia. Y así como la Escritura, que tiene unidad, porque hoy vamos a estar mirando ese tema, la unidad de las Escrituras. Así como la Escritura tiene unidad, está entrelazada, no se puede desprender, no se puede arrancar. El Nuevo Testamento del Viejo Testamento no se puede desprender porque está unido entre sí. Yo tomé la figura del candelero, que era de una sola pieza, que estaba hecho a martillo y que era de oro puro, hablando del precio. Entonces la iglesia supuestamente debe tener unidad, así como el candelero, o así como la Escritura tiene también unidad. Ok, entonces aquí en el libro de Apocalipsis dice que el misterio dice, de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces quiero irme aquí un poco despacio, porque esto de la unidad de las Escrituras
pues quiero demostrar con todos los versos que vamos a mirar que ciertamente la Biblia está unida, está entretejida, está entrelazada. De hecho, el tema, uno de los nombres que estaba pensando ponerle es lo intrínseco o lo intrínseco de las Escrituras, la armonía de las Escrituras. Entonces fue este libro que nosotros tenemos, la Biblia, fue hecho o contribuyeron 40 autores diferentes con trasfondos culturales diferentes. No lo voy a escribir eso, pues nada más quiero mencionarlo. Trasfondos culturales diferentes. Se escribieron en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo, el griego. En 3 continentes o en 3 partes geográficas diferentes. Entonces, teniendo esta mixtura de 40 autores diferentes, podríamos pensar que tendríamos una maraña, un enredo de las Escrituras, que tendríamos que nosotros venir desenmarañar, pero no es lo que sucede, o no, eso no se caracteriza con las Escrituras, porque desafía completamente cualquier explicación humana, cualquier explicación naturalista. ¿Por qué? Porque la Biblia se caracteriza por la armonía que tienen las Escrituras, que a pesar de que son 40 autores diferentes, no se contradice el uno del otro o el uno con el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la Escritura tiene un solo autor o un solo director o un solo maestro. Bueno, nosotros sabemos por medio del Nuevo Testamento que el autor o que el director es Dios, es el Espíritu Santo. Vamos a mirar cómo es que si usted toma un hilo en el Antiguo Testamento, usted va a través de la Escritura hasta el libro de Apocalipsis y usted va a encontrar ese hilo y esa armonía, esa unidad en toda la Escritura. Vamos a hablar, como decir, el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado. Y usted lo va a mirar eso en toda la Escritura. El problema del hombre es el pecado. La solución a ese problema es Jesucristo. Y esa solución usted la va a mirar en toda la Escritura. Entonces usted puede tomar la santidad de Dios y usted la puede mirar en toda la Escritura. La eternidad de Dios, usted la puede mirar en toda la Escritura. La fidelidad de Dios, usted la puede mirar desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la fidelidad del Señor, la fidelidad de Dios. Otro tema que usted puede tomar y que puede agarrar ese hilo en Génesis y terminar en Apocalipsis es la maldad del hombre. De hecho, usted mira las copas, las 7 copas, las 7 plagas, todo lo que se desata y se desarrolla en el libro de Apocalipsis, usted puede mirar que continúa la maldad del hombre. Bueno, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, puede mirar ese hilo. Entonces, la unidad de la enseñanza dentro de la Biblia es todo un sistema de enseñanza que tiene armonía, que tiene continuidad. Vamos a hablar la creación. El mundo no se creó a sí mismo, sino lo creó Dios. El hombre no se creó a sí mismo, sino que lo creó Dios. Y usted lo va a mirar eso también en toda la Escritura. Entonces, aunque el hombre dice que el mundo salió de una explosión, que no había nada, que todo es un accidente, bueno, es el hombre inconverso, el hombre que no tiene temor de Dios, el hombre que no le han abierto los ojos. Eso es lo que dice y es lo que va a seguir diciendo. Entonces, en el tabernáculo estaba con el tallo central, un candelero con 3 ramas a un lado, con 3 ramas al otro lado. En total eran 7 brazos. Y los 7 brazos, 7 brazos, nos puede hablar de los 7 espíritus de Dios. Y esto que le estoy
que le estoy diciendo de los 7 brazos, de lo que significa, es un poco subjetivo, lo entiendo, no lo puedo dogmatizar, pero mirando toda la evidencia, mirando todos los versículos, le puedo asegurar que así es. Entonces, los 7 brazos, ahora los brazos tenían flores y tenían frutos, cada brazo tenía 9 frutos, 9 frutos. Y entonces esos 9 frutos los podemos mirar como los frutos del Espíritu Santo. Se puede mirar de esa manera. Entonces, ahí mismo donde estaba el candelero, se mira como un árbol vivo, como un árbol que tiene frutos, no es algo muerto. Bueno, la Biblia en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios está viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos. Bueno, este candelero alumbraba sobre una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. A nosotros se nos tradujo proposición, pero realmente no se entiende yo no entendía lo que es los panes de la proposición. ¿Qué quiere decir exactamente? En inglés se llamaba el showbread. El pan de su presencia se llamaba. El bread del presence. El pan de la presencia. Eso se entiende un poquito más en español si lo hubieran traducido de esta manera. Eran 2 hileras de 6 y 2, 6 por 2 son 12, que tipificaban también las 12 tribus de Israel. Entonces, el candelero iluminando sobre el pan es el Espíritu Santo. El candelero también se puede mirar como el Espíritu Santo, iluminando, velando sobre el pan. La iglesia también debe velar porque es la columna y baluarte de la verdad, es velando sobre la escritura. Entonces se puede mirar de diferentes formas, pero en este tema lo que yo quiero hacer es mirar la unidad que usted no puede desprender, que usted no puede arrancar. En este tiempo donde los hombres han salido con el pensamiento de desprender el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, bueno, no se puede. Bueno, si lo pueden pretender hacer, pero según que siendo el candelero de una sola pieza, no se puede hacer. Entonces no se puede desprender, no se puede arrancar, como decir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. No se puede desprender los salmos de los profetas, no se pueden desprender los jueces, no se puede desprender Moisés de los salmos, no puede desprenderse el Nuevo Testamento tampoco. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces se llamaba showbread o bread of the face. El pan del rostro, así se llamaba. ¿Por qué? Porque tipifica el sustento de Dios, es un tipo de Cristo, es un tipo también de la iglesia. ¿Por qué? Es un tipo de la iglesia. Todo tiene un significado, hermano. Déjeme decirle, aquí en el lugar santo también había otro lugar que se llamaba el altar del incienso, donde se quemaba el incienso. Bueno, esta parte del incienso también los sacerdotes la vertían sobre estos panes y cambiaban este pan. El día sábado se cambiaba este pan y se ponía nuevo pan. Las mismas se ordenaba de la misma manera. Entonces este pan también tipifica la iglesia. Fíjese cómo tiene unidad todo. Tipifica la iglesia también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos del pan, dice la escritura que nos hacemos uno con el pan. Nos hacemos un solo cuerpo cuando nosotros participamos del pan. Este pan se lo comían los sacerdotes. Le digo que vertían incienso sobre este pan. Era un pan que recordaba la fidelidad de Dios, la comunión de Dios con su pueblo. También entonces tipifica la iglesia. Entonces era bañado con incienso. El incienso, ¿sabe cómo se hacía el incienso? El incienso salía o lo obtenían
a través de dañar hacer heridas en las ramas de unos arbustos o de unos árboles. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos árboles. Salía de las heridas que hacían en estos árboles, salía una goma y usaban esa goma, la traían y con eso se fabricaba el incienso. ¿Cómo es que sale nuestra oración? Nuestra oración, nosotros aprendemos a orar, a venir a la presencia del Señor de la misma manera, a través de las heridas, a través de las aflicciones, a través de tristezas, a través de todo eso. Entonces yo quiero continuar aquí. Solamente estoy poniendo figuras, tratando de armonizar y poner base en el tema. Entonces, el incienso era el perfume grato hacia el Señor. El incienso, el libro de Apocalipsis dice que tipifican las oraciones de los santos. Entonces, el incienso es oración. ¿Cómo es que el pan, si el pan también tipifica la palabra de Dios, debe estar bañado? Los sacerdotes deben de bañarlo, deben de rodear su mensaje, debe estar bañado o rodeado de oración. Entonces, yo quiero continuar aquí adelante. Este es común, o sí, ya le mencioné de lo del árbol. Entonces, la Biblia, como estamos mirando la unidad de las Escrituras, la Biblia es única en su continuidad, en su circulación, en su traducción, en su supervivencia, en sus enseñanzas y en su influencia sobre la literatura. Bueno, no solamente sobre la literatura, sobre las culturas. Donde llegaba la palabra de Dios, familias enteras eran transformadas y por ende también las comunidades eran transformadas. Es un libro único, especial, es singular, diferente a todos los libros. No tiene un mensaje semejante a cualquier libro como confusión, completamente, nada completamente de eso. Entonces puede resistir la más alta crítica. No ha podido ser desmentida hasta el día de hoy. Hombres pretenden desmentirla o blasfemar en contra de ellos. Y hombres ilustres que han venido a investigar terminan convirtiéndose al cristianismo, terminan volviéndose al Señor porque descubren que es un libro sobrenatural, que es un libro vivo, que es un libro que se puede comprobar, ¿ok? Y terminan convirtiéndose. Entonces puede ser comprobada. Yo le quiero borrar un poquito de esto acá así. Si usted está conmigo aún, Dios me lo bendiga mucho, gloria al Señor. ¿Cómo podemos comprobar que la Biblia es la palabra del Señor? Bueno, históricamente podemos hacerlo. Históricamente puede ser comprobada geográficamente. ¿Por qué? Porque pues hay hombres que dicen, a ver, pues, ¿cómo me puedes comprobar o cómo podemos científicamente comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, estas son ciencias que no son bíblicas, sino que son ciencias que los hombres han desarrollado. La historia. ¿Cómo nosotros sabemos que Aristóteles, que Platón, que aquellos hombres sabios de Grecia existieron? Bueno, lo sabemos a través de la historia. Y nosotros no ponemos en duda que estos hombres existieron. Pero sí el hombre, en su ignorancia o en su necedad, cuestiona la palabra de Dios. Pero aquí venimos diciendo que puede ser comprobada históricamente, geográficamente, que los lugares que menciona la Escritura son lugares reales, que no son lugares inventados, que no son naciones o imperios inventados, no, que son lugares que realmente existen y que pueden ser comprobados geográficamente. Bueno, otro que puede ser comprobada matemáticamente, que puede ser comprobada filosóficamente. Que de hecho el primer filósofo fue el rey Salomón,
que este hombre dice que se puso a meditar, que se puso a observar y que se puso a disertar, dice, aún dice del musgo, de los animales, de los árboles, de todo, dice, lo que se encuentra debajo del sol. Entonces, ¿cómo puede ser comprobada? Poéticamente también, poéticamente, que este mismo rey Salomón escribió un libro que se llama El Cantar de los Cantares, el excelso cantar de Salomón. Entonces, la palabra de Dios dice, de oro puro. El candelero era de oro puro. De oro puro nos habla de su gran precio, de su tesoro de sabiduría que hay en ella, por lo variado de sus mensajes, la riqueza de conocimiento, escrita a lo largo de muchas generaciones, por 40 autores diferentes, como ya lo mencioné. Moisés era un líder político, adiestrado en las escuelas de Egipto. Josué fue general militar. Amós fue un pastor. Nehemías fue un copero del rey. David fue pastor de ovejas. También fue músico. También fue compositor. También fue inventor de instrumentos. Un soldado y luego un rey. Daniel fue un primer ministro. Salomón un rey. Pedro un pescador. Lucas un médico. Mateo un cobrador de impuestos. Y Pablo un rabino. Para aquellos que piensan que la Biblia fue escrita por hombres ignorantes, déjeme decirle y déjeme comprobarle que esto no es así. Fueron hombres ilustres, hombres, vamos a llamarles educados, que escribieron o que contribuyeron a la escritura. Hombres cultos, hombres sabios como Salomón. ¿Conoce usted un libro con tantos autores diferentes y que todos estén de acuerdo? Además de geográficamente, históricamente, matemáticamente, filosóficamente, poéticamente, hay otra ciencia que puede comprobar o que puede corroborar y confirmar lo que le estoy diciendo, es la arqueología. Arqueológicamente, por todo lo que los hombres han desenterrado del suelo, por todos los descubrimientos que se han hecho. Entonces la arqueología comprueba que este libro es lo que dice ser la palabra de Dios. Entonces todos están de acuerdo. Bueno, hay otra manera más de comprobar que este libro, y esto lo doy en una respuesta que los jóvenes pueden usar en la escuela, porque somos acusados, son perseguidos, que le hacen burla y todo eso. Bueno, con esto usted puede tener un arma para defender su fe. Entonces, otra manera que puede comprobarse que lo que le estoy diciendo es verdad es la profecía. Profecía. Usted puede comprobar por las profecías que se han cumplido al pie de la letra, por las profecías que se están cumpliendo y por las profecías que se van a cumplir aún, que están por cumplirse aún, que lo que le estoy diciendo, que este libro es la palabra de Dios. El día de hoy solamente quiero tocar algunos libros del Antiguo Testamento para mirar cómo es que la Biblia tiene unidad, tiene armonía, tiene continuidad, está entrelazada, está unida completamente entre sí. Y no se puede desprender. Aunque el libro de los Salmos, usted no lo puede, aunque son autores diferentes, usted no lo puede desprender o despegar a su manera y decir, no, pues yo solamente el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 119. No, pues no puede hacerlo de esa manera, porque aunque tiene autores diferentes, el libro de los Salmos es un solo libro en sí. Es un libro de cantos. Es un libro donde usted aprende a adorar a Dios. Es un libro donde usted aprende a orar. Aprende a cómo comunicarse con Dios, donde usted agarra consuelo, donde usted crece su seguridad, su confianza en Dios.
Y no puede tampoco desprender los libros de Moisés con los libros de los profetas. Y eso pues lo vamos a demostrar en unos momentos. Entonces, vamos a ir a Lucas 24:44 como el primer versículo que quiero ver. Lucas 24:44. Gloria al Señor Jesucristo. Lucas 24, versículo 44. Dice así, y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está el mero Señor de señores, la misma autoridad, la autoridad máxima, confirmando. Dice, la ley de Moisés, voy a escribir aquí, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La autoridad máxima está confirmando que estos libros pertenecen en el canon, que estos libros no se pueden desprender el uno del otro, porque ahí está escrito, dice, de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Entonces usted y yo tenemos que descubrir que en Génesis, que en Éxodo, que en Levítico, que en Números y Deuteronomio, tenemos que ir a escudriñar y encontrar que estos libros hablan del Señor Jesucristo y de su sufrimiento, de sus padecimientos. Cuando usted mira todo el sistema sacrificial que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, entonces usted lo puede comprobar. ¿Y qué dice? Los profetas también hablan del Señor Jesucristo. ¿Y quién habla más del Señor Jesucristo? Los salmos también. Entonces ninguno de esos libros se puede usted desprenderlo el uno del otro. Quiero ir a Mateos, capítulo 10, 35. Y dice así la palabra del Señor: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, eso está en Miqueas. El libro de Miqueas, yo quiero ir al capítulo 7 de Miqueas. Miqueas 7 y versículo 6. Y dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Exactamente el mismo versículo. Entonces Mateo está unido con Miqueas. Mateos capítulo 12. Quiero ir a Mateos capítulo 12. Había de tener una señal en el libro de Mateos para no perderme. Mateos 12, versículo 3. Dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Los panes que le mencioné hace ratito, que tuvo hambre, estaba con los jóvenes, no tenía que comer, fue a la casa de Dios. Allí encontró al sacerdote, le pidió si tenía algo de comer. El sacerdote le dijo: solamente están los panes de la proposición, están esos panes, y solamente los pueden comer si los jóvenes están santificados. El rey David le contesta, cuando no era rey todavía, estaba huyendo de Samuel, le contesta, dice: hemos estado en camino 3 días, de seguro que los cuerpos de los jóvenes están santificados, son santos ya. Y les dieron el pan de la proposición para que comieran. Entonces continúa aquí, Mateos 12, versículo 7. Dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿De dónde viene eso? Viene del libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 6, dice así:
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ya va ahorita el libro de Mateos. Voy a borrar aquí un poquito para tener espacio donde escribir. Ahí disculpe usted. Por favor, quédese conmigo, es importante lo que voy a continuar. Ya está. La ley de Moisés, que está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ya está eso, comprobado. Ya miramos el libro de Miqueas. Ya miramos Primera de Samuel, donde habla de los panes que le dieron a David. Primera de Samuel o Segunda de Samuel, que es un profeta. Ya miramos el libro de Oseas también. Vamos a continuar aquí. Dice, vamos a ir a Mateos 15. Mateos capítulo 15. Y le digo, podemos agarrar el libro de Marcos, es de la misma manera. El libro de Juan, de la misma manera, que están repletos de citas del Antiguo Testamento, comprobando la unidad, lo intrínseco de las Escrituras. Entonces, capítulo, ¿qué le dije? 15, versículo 4. Dice así la palabra del Señor, gloria a Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Bueno, son palabras del Señor Jesucristo citando el libro de Proverbios y la ley de Moisés. Que el hombre, que nosotros como hijos deberíamos de honrar a nuestros padres y que no deberíamos de maldecirlos, y que el hombre que maldijere a su padre o a su madre tenía que morir irremisiblemente. Déjeme ver qué dice Proverbios 20:20. Proverbios 20, versículo 20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto, se le apagará su candelero, se le apagará su lámpara. Aquí se va a petatear, se va a morir. Es lo que quiere decir. Ok, entonces quiero continuar porque quiero ir ahora a Mateos 19. Mateos 19. Y versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, eso es sacado del libro de Jeremías, el profeta Jeremías. No se puede desprender el uno del otro, están unidos entre sí. Y disculpe por estarlo repitiendo, pero es que esa es la realidad. Que no se puede desprender el uno del otro. No se puede usted deshacer de uno y solamente mantener lo que a usted le gusta. A muchos de los que ahora les molesta o les incomoda o se ofenden es cuando habla de sus pecados. Como decir lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, donde habla del homosexualismo, donde habla del lesbianismo, donde habla de los hombres afeminados, donde habla del adulterio, del robo y de la mentira. Entonces no le gusta cuando el hombre, cuando la Biblia apunta a nuestro pecado, cuando apunta hacia la llaga, como decir el capítulo 1 de Romanos. Y por eso es que el hombre dice, quisiera desprenderse, pero ahí está, en la Escritura. Entonces quiero ir, ¿a dónde le dije? Mateos 21. No, pero le dije que en Mateos... de que no había nada imposible para el Señor, ¿verdad? Es lo que mencioné. Y eso está en Jeremías 32. Vamos a Jeremías 32, a ver si no me tardamos mucho tiempo. Jeremías 32 y versículo 17. Y dice así, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Dice, no hay nada imposible para el Señor. No hay nada. No hay nada imposible para el Señor. Para todo aquel que pueda creer.
No hay nada, no hay caso difícil para el Señor. Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, en un solo momento. Ok, vamos a ir a Mateos 21:5. 21:5. Y dice así la palabra del Señor: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué está haciendo el libro de Mateo? Bueno, este pasaje es sacado del libro de Zacarías. Ahora vamos a poner, ya miramos a Jeremías, ya miramos a Proverbios, lo voy a escribir aquí, ya miramos ahora vamos a mirar a Zacarías, capítulo 9. Dice Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ellos tenían, vamos a llamar los fariseos, los judíos tenían la escritura, podían ellos haber identificado a su Mesías, al Hijo de Dios. Pero como ellos tenían conceptos en su mente equivocados acerca de Dios, cuando vino el Señor, se cumplió. ¿Qué dijimos? Que se puede comprobar por medio de la profecía. Profecía. Viene la profecía y se cumple al pie de la letra. ¿Cuántos años? Vamos a decir, unos 500. Esta profecía se dio unos 500 años, probablemente como unos 540 años antes de que sucediera. Entonces la escritura se puede comprobar proféticamente. Viene el libro de Mateo, cita el libro de Zacarías. Zacarías da la profecía 500 años. Viene el Señor Jesucristo y la cumple al pie de la letra, entrando a Jerusalén montado, dice, humildemente cabalgando sobre un pollino. Gloria a Dios, gloria al Señor. Me gozo de eso. Entonces miramos a Zacarías. Vamos a ir al libro de los Hechos. Quiero ir al libro de los Hechos. Voy a saltarme hasta el libro de los Hechos. Solamente estamos citando algunas cosas aquí. El libro de los Hechos. Y vamos a mirar 10:34. Libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dice. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro? Ha de haber escuchado a alguno de los maestros en alguna sinagoga este mensaje que hablaba de que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué dice? En el versículo 34. Que Dios no hace, dice, acepción de personas. Bueno, eso lo había de haber escuchado. En la ley dice que Dios no hace acepción de personas. De hecho está en Deuteronomios 10:17. Y también está en el libro de Job. Vamos al libro de Job, donde dice eso exactamente, 34:19. Job 34, versículo 19, dice así, oiga lo que dice. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Dice, no hace acepción de personas. Gloria al Señor, hermano. Entonces vamos a ir a Hechos. Damos el libro de los Hechos, y así lo puede usted hacer con el libro de Gálatas, con el libro de Filipenses, con el libro de Colosenses, que están repletos de citas del Antiguo Testamento comprobando la unidad, la armonía de las Escrituras, que están entretejidas, que están unidas entre sí. ¿Cuál le dije? 13:41. 13:41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare, dice. Vamos a ir a Habacuc 1:5, el libro de Habacuc. Entonces, capítulo 1, versículo 5.
Y dice así la palabra: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Cuando es a unos 600 años esta profecía, y el Señor citando el libro de Habacuc, y una profecía que se cumple también al pie de la letra. Continuamos entonces. Ya miramos el libro de Jeremías, Zacarías, Habacuc. Y le digo, estoy citando estos libros que solamente tienen un capítulo, que son compuestos de unas 3 páginas a lo máximo, y que a veces no le ponemos atención. Y lo estoy tratando de citar estos libros, porque son libros que, pues sí, no les ponemos atención, o que los hombres piensan y dicen que no tienen unidad, que no tienen que estar en el canon de la Escritura, como ese libro de Ruth, como ese libro de Esther, que en un momento vamos a mirar. Entonces, vamos a ir a Ruth, del 4 en adelante, para ir ya avanzando. Ruth, capítulo 4, porque el libro de Ruth es atacado, también, que dicen que no debe estar incluido en el canon. Y dice así el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Bueno, la historia de los moabitas comienza en el libro de Génesis. Entonces dice, donde esté, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos, como dice, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea. ¿De dónde está esa historia de Raquel y Lea? Está por allá en el capítulo 32 del libro de Génesis, me parece, del 32 en adelante. Dice, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que esa joven te dé, dice. Gloria al Señor. Bueno, Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y Dios diese a luz un hijo. Bueno, aquí está. Con eso yo compruebo de que realmente el libro de Esther debe de estar, o el libro de Ruth debe de estar en la Escritura, porque ahí se menciona algo. Bueno, y de hecho creo firmemente que esta era una de las reglas para comprobar que los libros pertenecían a estar en el canon, que otros autores, que otros escritores los mencionaran. Ok, continúo aquí. Vamos al libro de Esther, porque este es otro libro muy atacado por ¿cómo se llama? Raíces hebreas, que mencionan que el nombre de Jesús no debemos de pronunciar Jesús, que es Yeshua. Ellos creen que el libro de Esther pues no pertenece porque no tiene el nombre de Dios en ninguna de sus páginas. Bueno, el día de hoy yo quiero tomar un momento para comprobar que sí está, que sí dice, que sí está en la historia, que está entre las líneas ahí, algo que podemos tomar y que podemos comprobar que pertenece a el candelero, que pertenece a las Escrituras. Ok. Esther 2. Dios santo. Dice 5 y 6. Había en Susa, residencia real, un varón cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Bueno, ahí está. Dice varias cosas. Mardoqueo comprobamos que regresó
del exilio de Babilonia junto con Nehemías y junto con Esdras. De hecho, Esdras lo menciona y Nehemías también lo menciona por nombre en la lista de los hombres que regresaron. Entonces, aquí en este versículo, el libro de Esther está hablando, o está comprobando, o está corroborando, está confirmando el libro de Nehemías, el libro de Esdras. Está diciendo del hijo de Cis, que viene del linaje de Benjamín, que fue una de las 12 tribus de Israel, dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá. Jeconías, rey de Judá, que esa historia está en Crónicas. Entonces comprueba o confirma el libro de Crónicas. Dice, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a ver el 8 y el 9. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las puertas. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Bueno, hay varias cosas que le digo, es un poco subjetivo, pero lo podemos tomar. Si usted me permite mirar que Hegai es un tipo del Espíritu Santo, es un sirviente del rey Asuero. Entonces es un tipo del Espíritu Santo. Y este hombre viene y le da atavíos. ¿Qué hizo el siervo de Abraham cuando fue a conseguir esposa para su hijo Isaac? ¿Qué hizo? Que también le dio adornos, que le dio atavíos a aquella mujer que venía de la tierra de sus padres y que la trajo para casarse con nuestro hermano Isaac, o nuestro padre Isaac. Entonces, Hegai es tipo del Espíritu Santo. ¿Qué le dio? 7 doncellas. Otra vez, el número 7. Hablando de doncellas, hablando de del Espíritu Santo. Otra vez ahí. Bueno, continúo aquí. Entonces, aquí, en este libro que los hombres no dicen que no pertenece al canon de la Escritura, está esta historia de esta mujer que se llama Esther, que es un tipo de la iglesia. Está Asuero, que es un tipo del rey o del señor. Está también Mardoqueo, que es un tipo de siervo. De hecho, siervo de Marduk quiere decir Mardoqueo, siervo de Marduk. El nombre que le pusieron, siervo de Marduk. Es un tipo de pastor, es un tipo de ministro, es un tipo de padre que toma a Esther y la introduce al rey Asuero. Entonces, es un tipo de padre. ¿Quién otro está? Esther, Asuero, Mardoqueo. Está Vasti. Vasti, que es un tipo de Israel. Es aquella Vasti que no quiso venir a la invitación del rey. Aquella Vasti son aquellos israelitas, aquellos judíos, aquellos a los cuales llegó la invitación de parte del Señor de venir a la fiesta, de venir a la cena, pero algunos le dijeron, dice, bueno, tenemos yuntas de bueyes que tenemos que ir a probar. Otro dice, ya me casé, voy a ir a disfrutar mi luna de miel. Y otro dijo, tengo negocios que atender, y no quisieron venir. Esta es Vasti, es tipo de Israel. Bueno, después de eso, de Vasti, está otro, también está Amán. Amán, que es un tipo del diablo. Si usted lee la Escritura, tomando en cuenta esto, usted mismo se dará cuenta que el libro de Esther sí pertenece a la Escritura y que sí tiene unidad con el resto de la Escritura. Al menos que no quiera, ¿verdad? Hegai, ya le dije que Hegai, está el otro, ¿verdad? Hegai, que es un tipo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Con eso nada más, con eso. Quiero ir a Mateos 24:15.
para ya ir alineándome con el final del tema. Mateos 24, versículo 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El Señor Jesucristo, confirmando el libro de Daniel, el profeta Daniel, que estuvo en la cautividad, en el reinado de Nabucodonosor, en el reinado de su hijo Baltasar, en el reinado de Darío, y no sé en qué tantos otros, que fue el primer ministro de aquel lugar que aconsejaba a los reyes. El rey, nuestro Señor Jesucristo, confirmando el libro de Daniel, el profeta Daniel. Y no solamente ese, él dice, habla en el libro de Juan, dice, antes que fuese Abraham, yo soy, comprobando y confirmando el libro de Génesis. Y no solamente eso, él menciona a varios profetas, menciona a Jeremías. Ok, continúa aquí. Y no solamente, Marcos dice lo mismo, cita al profeta Daniel. Ezequiel 14:20. Ezequiel 14:20. Dice, el versículo 14, perdón. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Que es una palabra dura, una palabra de sentencia en el libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel está confirmando, dice, el libro de Génesis, que habla de Noé, está confirmando el libro de Daniel y el libro de Job. El libro de Ezequiel. Vamos al versículo 20, dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Como le digo, toda la Biblia no la puede destrabar usted. La palabra es unhinge, como este hombre que se llama Stanley, no me acuerdo su primer nombre, que dice que tenemos que unhinge, destrabar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hermanos, no se puede. Es el candelero de una sola pieza. La Escritura tiene unidad. No puede usted desprender, despegar los salmos de los profetas de la ley o los profetas del Nuevo Testamento. Todo está unido y todo se comprueba. Un libro con otro libro se comprueban. Vamos a ir a Santiago 5:11. Santiago, capítulo 5, versículo 11. Ya vamos terminando. 5:11. Hermanos, no está, ese no es. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué está haciendo? El libro de Santiago, el profeta, aunque diga el hermano, el apóstol Santiago, confirmando al libro de Job. Pues dice, habéis oído, dice, la paciencia de Job, de cómo el Señor, dice, es muy misericordioso y muy compasivo, comprobando, confirmando el libro de Números o el libro de Éxodo capítulo 34, donde habla de que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que es lento para la ira, que es tardo para la ira y que es pronto, dice, en hacer misericordia. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, gloria al Señor, capítulo 11 y versículo 29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Dónde está esa historia? En el libro de Éxodo. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. ¿Dónde está esa historia? En el libro de Josué.
Ok. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué está haciendo? Está comprobando, está confirmando el libro de los jueces de Israel. Los jueces ahí, después del libro de Josué. Y no solamente está comprobando, está confirmando, está uniendo al libro de 1 de Samuel, 2 de Samuel, donde está la historia del rey David, de todas sus huidas, de todas sus hazañas, de todas sus victorias. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Dónde está esa historia? ¿Habrá un lugar en la escritura donde habla de tapar las bocas de los leones? Claro que sí, por supuesto que sí, definitivamente. Es el libro de Daniel. Continúo. En un solo capítulo del libro de Hebreos está confirmando, está uniendo, está entretejiendo o está comprobándolo, pues. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Dónde está esa historia? Donde mujeres hayan recibido a sus muertos por medio de resurrección. Bueno, está ahí una mujer sulamita, habla donde el profeta Elías le resucitó a su hijo que había muerto de un dolor de cabeza. Ok, gloria al Señor. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como lo dice la tradición. El que fue aserrado fue el profeta Isaías. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, como el apóstol Santiago. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, como el profeta Elías, el profeta Juan también dice, y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, igual que el rey David, que se escondía en cuevas, del cual tenemos una de las historias inolvidables de la cueva de Adulam. Entonces, con estos versículos nosotros pudiéramos derribar completamente, hermanos, la doctrina de la prosperidad, porque usted mira a los siervos de Dios, hijos de Dios, santos de Dios, que nosotros no les llegamos ni siquiera a los tobillos en cuanto a la entrega que tenían para Dios, a la santidad que tenían, a la consagración que tenían, al conocimiento que tenían de Dios. No les llegaban en los talones, y eran hombres pobres, eran hombres huyendo. Usted los mira angustiados, usted los mira necesitados, usted los mira a estos hombres en pobreza. ¿Cómo es que ahora estos bandidos vienen a decirnos que si usted es pobre es porque usted no es hijo de Dios? Que Dios los reprenda, hermanos, y que a usted también lo reprenda si usted cree eso. Entonces continúo aquí, porque es hasta el versículo 40 donde dice, pero ya, mejor ahí le dejo, porque quiero continuar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí está el apóstol Pablo confirmando las cartas, dice las epístolas en plural del apóstol Pablo. Con esto también nosotros podíamos derribar aquella doctrina que está en la Iglesia Católica diciendo que hablando del primado del apóstol Pedro, que es el primer papa. No es así. Él estaba confirmando. Hubiera sido de la otra manera, donde el apóstol Pablo estuviera mencionando las epístolas de Pedro, pero no es así. Está Pedro
confirmando las epístolas, dice, del apóstol Pablo, que algunos inconstantes tuercen, dice, como todas las demás escrituras, para su propia perdición. Y por último, quiero mirar el libro de Judas, un libro antes del Apocalipsis, y quiero leer el versículo 5, 6 y 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿dónde está esa historia, hermano? El libro de Éxodo, sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. Uno por uno fueron muriendo los que se rebelaron en contra del Señor, los que fueron desobedientes, incluyendo a Moisés, incluyendo a Aarón, que quedaron también en el desierto, que murieron en montañas. Lo mismo Aarón y lo mismo Moisés. Y que por 40 años ellos estuvieron ahí hasta que murió toda esa generación que había sido desobediente, que se había quejado, que murmuraba todo el tiempo, que venía y que amenazaba y que quería regresarse a Egipto, que le decía a Dios, preferible que nos hubieras dejado allá, morir en Egipto. Imagínense, hermano. Y fueron muriendo uno a uno. Entonces continuó. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Dónde habla de eso? Habla en el capítulo 6 de Génesis, donde aquellos ángeles dejaron su morada, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Dónde está esa historia de Sodoma y Gomorra? Está en el libro de Génesis, capítulo 19 en adelante. Hermano, con todo esto que le he mencionado, no puede usted venir y pensar que la Biblia no puede ser comprobada, que la Biblia, que algún libro de los que están en la Biblia no pertenece estar en la Biblia. Todos los libros que están mencionados o que están aquí en la Biblia pertenecen a la Escritura y tienen armonía con el resto de todos los libros. Ninguno de los autores se contradice. Era un candelero de oro puro por el gran precio, por el tesoro. Se hizo a martillo, a golpes, a punta de tristezas, de persecuciones, de angustia. Así es que fue formada la Escritura y que ahora tenemos este gran tesoro en nuestras manos, a causa de que estos hombres entregaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, Dios me le bendiga. Espero que este tema le haya o le pueda servir de algo. Hágalo llegar a alguien que pueda ocupar esta información. Dios me les bendiga. Hasta el próximo mensaje. Amén.